Somos el grupo 10 y vamos a presentar sobre la estructura vector en C++. Introducción y teoría. Definición del vector en C++. Un vector en C++ es una estructura de datos que permite almacenar elementos de forma dinámica, es decir, su tamaño puede modificarse en tiempo de ejecución. Diferencias con array tradicional. A diferencia de un array tradicional, un vector puede cambiar su tamaño y ofrece métodos integrados para manipular los elementos como agregar, eliminar o acceder a ellos de manera más eficiente, simplificando enormemente el código y la reducción a errores. La flexibilidad del vector lo convierte en una herramienta indispensable para manejar colecciones de datos cuyo tamaño no se conoce de antemano o que varían dinámicamente. Las ventajas del vector es su tamaño dinámico, que no necesita saber cuántos elementos tendrás al inicio. Además, uno no se preocupa por el desbordamiento de información, ya que éste se encarga de forma eficiente. Los métodos integrados, como las funciones pushback, erase, side, etc. Y su seguridad y facilidad, el acceso controlado con add y soporte para iteradores. Son algunos de los métodos definidos para que esta interfaz sea fácil. Por esta razón se recomienda usar el vector para la mayoría de colecciones en C++, superando a los arrays estáticos. A continuación se explicará los pasos principales para usar la estructura vector. Toca declarar el vector y el ejemplo del código. Para su uso es necesario incluir su biblioteca vector. En este ejemplo se declara y se crea un vector de enteros llamado números, que se inicia con los valores del 1 al 4. En este caso queremos imprimir el primer valor del vector, que lo llamamos primer elemento, y con el vector le encerramos en corchetes con el primer dígito, que es 0, para que nos muestre el valor 1. Eso sí, a la hora de acceder al número no se verifica que el índice sea válido. Si necesitas mayor seguridad, se puede usar el comando add para que sea una posición específica en el rango válido. Y este se usaría nombrando la variable, después .add y el índice que necesitamos en paréntesis para imprimir lo que necesitamos. Para empezar a usar vector en C++, lo primero que debemos hacer es incluir su cabecera, que es include vector. Esto nos da acceso a la clase vector y a todas sus funciones, lo que nos permite trabajar con colecciones dinámicas de datos de forma sencilla y eficiente. La sintaxis básica para declarar un vector es bastante simple. Indicamos el tipo de dato que queremos almacenar dentro de los signos menor y mayor, por ejemplo, vector int, para un vector de enteros. Luego le damos un nombre a nuestra variable. Podemos crear un vector vacío que no contiene elementos al inicio, o también podemos inicializarlo directamente con una lista de valores. El vector nos ofrece una serie de operaciones que facilitan mucho el manejo de sus elementos. Por ejemplo, si queremos agregar elementos, la función más común es pushback, que añade elementos al final del vector. Esto es muy útil cuando no sabemos cuántos elementos vamos a tener y queremos ir agregándolos uno a uno. Además, si necesitamos insertar un elemento en una posición específica, usamos la función insert, que recibe un iterador indicado el lugar donde queremos colocar el nuevo elemento. Para acceder o modificar elementos dentro del vector tenemos las opciones principales: el operador corchetes o la función add. Ambos permiten acceder a un elemento usando su índice, pero hay una diferencia importante. Add hace una comprobación automática para asegurarse que el índice está dentro de los límites del vector, lo que ayuda a evitar errores por acceder a posiciones inválidas, mientras que corchetes
no realiza esa comprobación y es un poco más rápido, aunque menos seguro. En cuanto a eliminar elementos, podemos usar varias funciones. Por ejemplo, pop back elimina el último elemento del vector, ideal cuando queremos ir retirando elementos desde el final. Para eliminar en cualquier posición usamos erase, que puede eliminar uno o varios elementos dentro de un rango. Y si queremos vaciar completamente el vector, usamos clear, que elimina todos sus elementos y deja el vector vacío. Además de estas operaciones básicas, el vector tiene funciones que nos ayudan a conocer su estado y facilitar la manipulación. Por ejemplo, size, que nos indica cuántos elementos tiene actualmente el vector, y empty, que nos dice si está vacío o no. Para acceder rápidamente al primer o último elemento, existen los métodos front y back respectivamente. Finalmente, para recorrer o iterar los elementos de un vector, podemos usar diferentes tipos de bucles. Los tradicionales for o while funcionan perfectamente. Sin embargo, C++ nos ofrece una forma muy cómoda y clara con el bucle for each, también llamado bucle basado en rango, que nos permite recorrer cada elemento del vector sin preocuparnos por los índices. Eso hace que el código sea más limpio y fácil de leer. Por lo tanto, se puede decir que el uso de vector en C++ es fundamental para trabajar con colecciones dinámicas. Nos ofrece flexibilidad para agregar, modificar, eliminar y consultar elementos, y además nos facilita recorrerlos de forma eficiente. Entender estas operaciones básicas es clave para aprovechar todo el potencial que nos brinda esta estructura de datos. En esta parte del video vamos a enfocarnos en cómo optimizar el uso de vector en C++. Veremos algunas funciones avanzadas, como manejar iteradores correctamente, errores comunes que debemos evitar, y para terminar algunas buenas prácticas que pueden mejorar el rendimiento y la calidad de nuestro código. Empezamos hablando de tres funciones claves para optimizar vectores: reserve, resize y emplaceback. Reserve. Esta función se usa para reservar memoria por adelantado, cuando sabemos más o menos cuántos elementos va a tener el vector. Usar reserve nos ayuda a evitar que el vector tenga que realocar memoria muchas veces conforme va creciendo. Esto mejora el rendimiento, sobre todo en ciclos con muchas inserciones. Resize. A diferencia de reserve, resize sí cambia el tamaño real del vector. Si agrandamos el vector, los nuevos elementos se rellenan con valores por defecto. Por ejemplo, ceros en un vector de enteros. Emplaceback versus pushback. Ambas funciones añaden elementos al final, pero emplaceback es más eficiente en muchos casos. La diferencia es que emplaceback construye el objeto directamente dentro del vector sin copiarlo. Esto es especialmente útil cuando trabajamos con objetos complejos. Ahora pasemos al uso de iteradores, una herramienta muy poderosa cuando trabajamos con vectores. Los iteradores begin y end. Begin apunta al primer elemento del vector y end a uno después del último. Este tipo de bucle es muy útil para reconocer vectores con precisión. Los errores comunes. Ahora veamos algunos errores típicos que debemos evitar. El acceso fuera de rango. Por ejemplo, b6 es un error. Recuerda que los índices van desde 0 hasta size menos 1. Lo mejor es usar b at i, porque lanza una excepción si te pasas. El mal uso de iteradores. Si haces pushback o erase, los iteradores que estabas usando podrían quedar inválidos. Siempre actualízalos después de modificar el vector. También otro error es olvidar incluir al vector. Sin esta línea el compilador no reconocerá el vector y dará error. Para cerrar esta sección repasemos algunas buenas prácticas fundamentales al trabajar con vector. Comparación con otras estructuras. Usa vector cuando necesites acceso rápido por índice o cuando vayas a agregar elementos al final. Pero si necesitas insertar o borrar elementos en el medio, es mejor usar list.
y si el tamaño es fijo, array es una mejor opción. Evitar copias innecesarias. Cuando pases un vector a una función, no lo pases por valor, porque se copia todo y eso es costoso. Mejor uso una referencia constante. El uso de referencias en bucles. Si vas a modificar los elementos dentro de un for each, usa referencias para evitar copias. En resumen, si aplicamos correctamente estas funciones avanzadas y buenas prácticas, Vector no solo es fácil de usar, sino también muy eficiente. Es una de las herramientas más útiles de C++ y dominarla te permite escribir código más rápido, más seguro y más limpio.